Estamos aquí debatiendo qué es lo que ha podido pasar en Extremadura. Desde su punto de vista, ¿qué es lo que ha pasado para que hayamos llegado a este punto? Bueno, lo que ha pasado es que en los últimos 6 meses el Partido Popular, a través del señor Alberto Núñez Feijóo, dijo con toda claridad que respetaría el gobierno de la lista más votada. No solo hizo la oferta, sino que dijo que dejaría gobernar la lista más votada. Lo cierto es que la lista más votada en Extremadura, por desgracia para nosotros, ha sido la lista del Partido Socialista, pero por fortuna se ha producido una mayoría alternativa por primera vez en 40 años en la que se puede gobernar sin fuerzas políticas socialistas o comunistas en Extremadura, porque el Partido Popular gobernó durante 4 años Extremadura, pero en un acuerdo con Izquierda Unida. El mandato en Extremadura creemos que ha sido claro, pero nos obliga a entendernos, nos obliga a dialogar y claro, no es posible que después de no ser la lista más votada, desde Extremadura el Partido Popular se demonizase a Vox, aceptando el marco mental de la izquierda y además se dijese, para mayor colmo, que estábamos obligados a regalarle los votos. Eso es imposible y eso no puede pasar. Señora Abascal, ¿y le ha dicho todo eso usted al señor Feijóo? Bueno, yo no le digo exactamente todo lo que digo en mis conversaciones, pero sí he tenido oportunidad de digo, le ha llamado, se ha puesto en contacto con él durante este tiempo. Después de lo que está pasando en Extremadura, se ha reunido con él, se ha tomado un café. Oiga, señor Núñez Feijóo, si es que estábamos cerca del pacto y fíjese lo que ha pasado. ¿No le ha llamado tan siquiera por teléfono? Hemos tenido contacto y yo he trasladado lo que acabo de decir, exactamente. Fíjense en la situación que tienen en Murcia. El señor López Miras, presidente en funciones, ha ganado con mayoría, pero le faltan 2 escaños para la mayoría absoluta. Y lo que les está diciendo a ustedes es, apóyenme. ¿Ustedes le apoyan si no entran en el gobierno de Murcia o si le apoyan aún así? Bueno, el problema es que lo que ha pasado en Murcia es que, como usted ha dicho muy bien, no tienen mayoría absoluta y cuando uno no tiene mayoría absoluta tiene que pactar. Y el problema también es lo que había pasado durante la anterior legislatura. Vox llegó a un acuerdo de investidura con el Partido Popular y con el señor López Miras, no entró en el gobierno, ese acuerdo de investidura fue incumplido como en muchos otros lugares y no solo eso, se produjo un caso de transfugismo en Vox con 3 de los 4 diputados que teníamos en el Parlamento de Murcia y el Partido Popular incorporó a su gobierno a los tránsfugas de Vox, es decir, no cumplieron el acuerdo con Vox y además gobernaron con tránsfugas en Murcia. No es posible que eso vuelva a ocurrir. Nosotros no podemos firmar un acuerdo de investidura con quien ha gobernado con tránsfugas de Vox, claramente, y además con un 18% de intención de voto, como tenemos en Murcia. Claramente tenemos que estar en los gobiernos y porque no nos podemos fiar de quien no ha cumplido el acuerdo de investidura. Señora Abascal, hace unos días Feijóo avanzó las que serían sus primeras medidas si llegara al gobierno. Decía, menos impuestos, menos ministerios, revisión de leyes aprobadas con Bildu, la recuperación del delito de sedición y no dar marcha atrás en políticas de violencia de género. No sé si usted está de acuerdo, que ahí podría ser un buen punto de partida. ¿Echa de menos algo? ¿Le sobra algo? Bueno, evidentemente yo no voy a dedicarme durante estos días a analizar las propuestas del señor Feijóo. Yo haré las mías y nosotros ya hemos establecido un primer compromiso, que es terminar con las leyes que dividen y que destruyen, terminar con las leyes que atentan contra la prosperidad, como la ley climática que está arruinando a nuestro pueblo y que nos impide explorar nuestros recursos naturales, terminar con las normativas del abuso fiscal. Queremos también terminar con las leyes que atacan la libertad en todos los órdenes, por ejemplo, la ley de memoria histórica, las leyes lingüísticas que impiden a los padres en gran parte del territorio nacional escolarizar a sus hijos en la lengua materna cuando esta es la lengua oficial del Estado. También las leyes educativas, en la medida que arrebatan a los padres, en muchos casos, la patria potestad sobre sus hijos. Y, por supuesto, queremos acabar con las leyes que ponen en riesgo la seguridad de las mujeres, como la ley del sí es sí o la ley trans. Ese es nuestro primer compromiso. Durante estos próximos días anunciaremos otros compromisos que no tienen que ver con la derogación, sino con la reconstrucción y con el compromiso de preguntar a los españoles, pero los detallaremos durante los próximos días. Es evidente que en las propuestas que hace el señor Feijóo pues hay coincidencias y hay discrepancias, pero yo prefiero decir a los españoles qué es lo que Vox ofrece. Ya habrá tiempo para, después del mandato electoral, que los españoles sepan cuál es la fuerza de cada uno y ahí se verán las discrepancias, que por otro lado yo creo que están claras. ¿Cómo están?
Bueno, lo primero, ¿hay avances? ¿Está previsto algún nuevo encuentro entre PP y Vox en Extremadura? Pues más nos vale, porque hemos perdido un mes sin atender el mandato popular que se ha producido en muchas regiones en España, que decía que en muchos lugares no se han producido mayorías absolutas, pero sí había una mayoría social alternativa al socialismo y al comunismo en muchísimas regiones. Eso es lo que claramente han dicho los electores del Partido Popular y los electores de Vox, y nos han dado el mandato de que nos entendamos. Y en eso estamos. Desde el principio Vox tendió la mano y no ha bajado esa mano en ningún momento, a pesar de los desplantes, de ciertos insultos, demonizaciones y de un intento de chantaje permanente, ¿no?, que pretende que regalemos la confianza de nuestros electores a otro partido político para que gobierne, y eso no es posible. Y no es posible no porque nosotros seamos muy cabezones, sino porque nos hemos presentado con un programa electoral distinto al de ellos, y porque en la campaña electoral hemos prometido a la gente que nos apoyaba que no regalaríamos su confianza a otra fuerza política. Entiendo que en Murcia, donde está pendiente, en Baleares, Aragón, donde siguen las negociaciones, donde sea Vox necesario para formar esa mayoría, ¿va a querer estar dentro del gobierno? ¿Va a exigirlo? Bueno, quizá pueda haber algunas diferencias, algunas excepciones. Nosotros estamos dispuestos al diálogo, pero nos parece lo normal que Vox esté en los gobiernos allí donde es necesario para conformar una mayoría alternativa. Es que Vox no es ni más ni menos que otra fuerza política. Es que esto se ha hecho con otros partidos. Es que ha habido partidos con muy poca representación que han presidido parlamentos autonómicos, que han formado parte de los gobiernos, y Vox no va a aceptar que se le aplique un cordón sanitario y que se le trate de manera discriminatoria en un proceso necesario de negociación y de acuerdo entre fuerzas políticas que tienen que sumar. Es que cuando uno no llega al 50% de los escaños es lo que pasa, y me da la sensación de que hay demasiados políticos en España que están instalados en la idea del viejo bipartidismo, que ha desaparecido, y que pretenden actuar como si otras fuerzas políticas no existiesen. Y eso no es posible, porque eso es actuar como si no existiesen aquellos españoles que nos han votado, y a nosotros en el año 19 nos apoyaron casi 4 millones de españoles, que es una fuerza muy significativa. Somos la tercera fuerza política del país, con un 15% de los votos, y no vamos a admitir que se maltrate a nuestros electores. Bueno, ya estamos en el Día del Orgullo LGTBIQ+. ¿Va a celebrarlo de alguna manera, señora Abascal? Pues no lo tenía previsto. ¿Porque no le apetece? ¿Porque no tiene tiempo? Bueno, entre otras cosas, supongo que porque soy heterosexual, pero creo también que hay muchos homosexuales que no celebran este día, que no reducen su personalidad y su ser simplemente a su querencia sexual. Yo creo que eso tiene mucha menos importancia de la que algunos políticos y los lobbies nos quieren hacer creer, y creo que hay muchas personas homosexuales, algunas de las cuales votan a Vox, que no se identifican con el mensaje de los lobbies ni creen que tengan que tener un día especial de celebración. Yo, por lo tanto, creo que puedo representar bien a esas personas. Señora Abascal, se habla mucho de Vox y de su negacionismo de la violencia de género. ¿Usted qué opina del Convenio de Estambul? Mire, yo no conozco el Convenio de Estambul, pero tampoco me parece relevante para mí. Me ha preguntado qué opino de la violencia de género. Yo creo que el género es un concepto ideológico. Yo estoy en contra de la violencia contra la mujer. Es más, represento al partido que protege con más claridad a las mujeres, al partido que pide un endurecimiento mayor de las penas contra los criminales sexuales, al partido que va a pedir responsabilidades a todos los políticos que apoyaron la ley del sí es sí y que ha significado que centenares de violadores salgan a la calle y que 1 millar de ellos hayan visto reducidas sus condenas. Represento al partido que quiere proteger a las mujeres en los espacios de privacidad, en los vestuarios, porque en este momento una persona que se autopercibe varón puede entrar al vestuario. Represento al partido que quiere proteger los puestos que en la función pública están destinados a las mujeres y que no ocurra. Le preguntaba por el Convenio de Estambul, que es un señor. Es parte de nuestra legislación. Le he contestado con toda claridad. No, sí, no conozco el Convenio de Estambul, pero yo creo en la soberanía. El Convenio de Estambul es parte de nuestra legislación. Yo creo en la soberanía nacional de España y me presento. Es parte de nuestra legislación. Nosotros tomaremos medidas. Sí. Le acabo de decir que no conozco el Convenio de Estambul. Se lo digo, es un convenio que tomaremos España medidas. Firmó en el año 2011, ratificó en el año 2014 bueno, pues, y determina que la violencia contra las mujeres se debe. Un segundo. La violencia contra las mujeres se debe entender como una violación de los derechos humanos
y una forma de discriminación contra las mujeres basada exclusivamente en el género. Nuestro país lo ha firmado, lo ha ratificado, está incorporado en nuestra legislación. ¿Usted, si llega al Gobierno de España, va a abandonar el Convenio de Estambul? Está usted en una cuestión puramente terminológica. Usted ha dicho que la violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos. Y yo, lo dice el Convenio de Estambul, que ha firmado que eso este dice país. el Convenio de Estambul. Sí, déjeme terminar, si no le importa. Usted ha dicho eso y yo lo comparto. Ha introducido la cuestión del género. Es una cuestión terminológica. Nosotros no estamos de acuerdo con el concepto de género. Le acabo de decir que nosotros queremos la prisión permanente para los criminales sexuales. Somos el único partido que lo pide. Es más, los partidos del Gobierno lo que han hecho es excarcelarles con la ley del sí es sí. Y, por lo tanto, no voy a admitir que usted plantee de ninguna manera que Vox está a favor de la discriminación contra las mujeres o que está a favor de la violencia contra las mujeres. Es inaceptable. Yo no sé si usted tiene hijas, pero yo tengo hijas y no voy a aceptar que de ninguna manera ustedes nos demonicen y digan que de cualquier forma estamos a favor, lateralmente, frontalmente, de la violencia contra las mujeres.